el día de hoy un poco vamos a seguir hablando sobre este tema de altimetría. Recuerden que hasta el momento, ¿qué es lo que hemos hecho? Es un poco ir pasando por todos esos conceptos básicos, ir entendiendo qué significan los conceptos de cotas, qué significa el concepto de nivelación, qué significa el concepto de datum. Acuérdense que hablamos un poco de que cuando uno llega a medir y no tiene alguna referencia, utiliza un punto fijo al que le asigna una cota en específico y a partir de eso genera el levantamiento y con ese levantamiento lo que uno va haciendo es tomando diferencias de alturas o lecturas de la mira que me ayudan a calcular las diferencias de alturas. Entonces, también habíamos hablado en un momento en específico de cómo nosotros seleccionamos nuestro equipo, entonces qué criterios tenemos que tener en cuenta. Dijimos que hasta ahí estábamos ya listos y entonces empezamos a aprender cómo era el procedimiento para hacer el levantamiento de la información en altimetría. Entonces hablábamos de que íbamos a tener dos métodos, pero que el segundo método era el método más utilizado, que es el de nivelación directa compuesta, es donde vamos a unir como una serie de armadas entre ellas y a partir de eso, pues vamos a generar todo el levantamiento. Entonces decíamos que eso tiene un orden específico, la vista atrás, la vista intermedia, la vista adelante. Bueno, que acuérdense que las vistas intermedias son opcionales. Pueden ustedes tomarlas o pueden no tomarlas. Se van a dar cuenta en el laboratorio que no siempre se necesita. ¿Listo? Entonces, llegamos hasta esa parte, hasta aprender, listo, yo tomo una vista atrás, una vista intermedia y una vista adelante, hago mi cambio de armada y ese cambio de armada un poco está relacionado con el hecho de dejar la mira quieta y mover el nivel. Entonces muevo el nivel, no la mira, y como encadeno cada una de esas armadas a través de ese mismo punto con la vista adelante y la vista atrás del siguiente punto. ¿Listo? ¿Para todo eso claro? ¿Sí? ¿Todos lo entendemos? Todos entendemos por qué es que utilizamos las vistas atrás, las vistas intermedias y las vistas adelante y cómo las utilizamos. ¿Sí? Listo. Bien. Entonces, habíamos quedado en esta parte de acá y yo les dije, les dejo una tareita. ¿Hicieron la tareita? ¿Sí? ¿No? Bueno, para los que le hicieron, si me la entregan aquí en los próximos 5 minutos, entonces hay un bono para mañana, para la próxima clase, que es el taller, el jueves. Póngale su código, su nombre y ya está. ¡Tin! La ponen ahí encima. Bien, si la tienen digital, me la pueden enviar durante los próximos 5 minutos al correo. Bien. Esta es una oferta por tiempo limitado. Nombre y código. Listo. Perfecto. Tranquilos, no se desesperen, no se desanimen, que ofertas como estas van a haber muchas a lo largo del semestre. Entonces, esto es como un madrugón. ¿Listo? Entonces, también habíamos llegado al punto de decir, listo, ya sabemos cómo vamos a calcular las cotas a partir de esas lecturas de la vista atrás, vista intermedia, vista adelante, ¿cierto? Ya hemos visto un método que simplemente lo que hacemos es coger las vistas atrás, subir a un plano, desplazarnos por ese plano y bajar al punto, ya sea con la vista intermedia o con la vista adelante, que fue lo que hicimos gran parte de la clase pasada. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la cota de A, ¿quién se anima a decirme cómo es la cota de A? ¿Nadie? ¿Cota de A? ¿Tú? Casi le falta una patica al principio. Eso, entonces uno diría primero la cota anterior, entonces la cota de TBM1, ¿sí? Más la vista atrás, menos la vista adelante, ¿sí? O bueno, en este caso, perdón, en este caso sería la vista intermedia. Menos la vista intermedia. Que eso en términos gráficos
sería más o menos como lo siguiente. Tengo aquí el punto TBM1, que a propósito, acuérdense que este TBM hace referencia al Temporary Benchmark. ¿Listo? El Temporary Benchmark, mojón temporal, que tiene una cota dada que es 48.25. Entonces, eso gráficamente sería como lo siguiente. Tengo este TBM1 y lo que voy a hacer es tomar una lectura con mi nivel, por aquí más o menos. ¿Listo? Tomo esa lectura, que esta es una vista atrás, que es 1,603, y después un punto A, donde tomo otra lectura, que es una vista intermedia y que es 1,001. Entonces, eso en términos prácticos, ¿cómo sería? Sería 48.25 más la vista atrás, que es 1,603, menos la vista intermedia, que es 1,001. 1,001. ¿Listo? ¿Clarísimo? Todos entendemos por qué es lo que estamos haciendo, por qué reemplazamos con una cosa, por qué reemplazamos con otra. ¿Sí? Porfa, es muy importante que sepan esto, porque ¿qué es lo que va a pasar? El día de hoy nos vamos a centrar un poco más en hacer ejercicios. Es una parte un poco más práctica de echar número y decir, venga, esta es la forma que resolvemos este tipo de ejercicios, porque al final vamos a querer responder ciertas preguntas. Es decir, ¿para qué nosotros quisiéramos saber estos puntos? ¿O para qué queremos calcular las cotas? Entonces, probablemente solo necesitemos saber las cotas de esos puntos por X o Y razón, pero no es tomar la información por tomar la información, sino simplemente saberla manejar y saber calcular y sobre todo saber corregir. Por eso yo les preguntaba a sus compañeros que habían ido ayer al laboratorio si les había cerrado o no les había cerrado el circuito, o con cuánto les había cerrado, con cuánto no les había cerrado. Ya vamos a ver eso, de qué se trata. ¿Listo? Entonces, este método que ustedes ven aquí, este método es un método para calcular las cotas y es un método que se llama la altura del plano de colimación. ¿Listo? En donde, de alguna manera, lo que hacemos es tener una aproximación un poco intuitiva, en el sentido de que subimos al plano, nos desplazamos por el plano, bajamos por el plano. Ese es mi método favorito, porque yo soy una persona un poco más gráfica, ¿listo? Entonces a mí me gusta imaginarme la lectura, subiendo al plano, desplazándome por el plano y bajando por el plano. Pero hay personas que no son tan gráficos, que son más numéricos. Entonces, por eso el día de hoy les voy a enseñar un método que es un poco más numérico y que generalmente a ustedes les termina gustando mucho más porque les parece un poco más eficiente. Personalmente, a mí me gusta más este método, pero les enseño los dos para que ustedes escojan cuál les parece mejor. ¿Listo? Entonces, para ese método es necesario entender un par de cosas antes de. Les voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Entonces, aquí es muy importante empezar a ver las vistas entre ellas, es decir, comparar esta vista de acá con esta vista de acá, esta de acá con esta vista de acá, esta de acá con esta vista de acá, esta de acá con estas vistas de acá. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere saber, y como yo les decía, en términos, digamos, generales, uno a partir de esta cartera podría determinar cómo es la forma del terreno. ¿Listo? Que eso fue lo que intentaron hacer aquí algunos de sus compañeros. Entonces, es hacer el dibujo de cómo va variando el terreno. ¿Por qué? Si yo miro o si yo veo 1,603, eso de por sí solo a mí no me dice nada. Pero si yo después miro el 1,001 y tengo en mi mente que el nivel a mí me genera un plano horizontal, totalmente horizontal, que no se mueve durante esa armada, ¿sí? Que detrás de eso, ¿qué mensaje tengo con el terreno? ¿Que estoy subiendo? Dígame, que estoy bajando.
Exactamente, entonces yo tomé una lectura más grande, ¿sí? Que es aquí este 1.603, y después tomé una 1.001. Entonces el nivel se mantuvo en la misma posición siempre, se mantuvo, si yo lo armé aquí, ¿cierto? Si yo armé aquí el nivel, se mantiene siempre en la misma posición, y esa misma posición quiere decir nivelado con el plano horizontal, yo no lo moví hasta que hasta que haga la vista adelante. Entonces, como se mantienen las mismas condiciones del nivel, el cambio en esas lecturas dentro de la mira a mí me dice qué es lo que está pasando con el terreno. Entonces, si tengo un valor inicial, con esa vista atrás inicial de 1.603, y la siguiente es más pequeña, quiere decir que voy subiendo, ¿sí? ¿Todos lo ven? ¿Todos lo entienden por qué? ¿Sí? Entonces tienen algo aquí horizontal, no lo movieron, tomaron esto y después tomaron esto, entonces va subiendo. Y si es mayor, va bajando, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese efecto de subir y bajar es lo que vamos a ir viendo para calcular las cotas con el método que les voy a enseñar a continuación, que se llama Rise y Fall. Simplemente vamos a calcular lo que sube y lo que baja entre cada una de las vistas para así calcular la cota. Bien, entonces, el paso 1 de cualquier ejercicio, realizar el dibujo. Entonces eso fue lo que ya hicimos o lo que ya hicieron algunos de ustedes. Simplemente escoger el ejercicio y empezar a hacer el dibujo si tiene el tiempo, ¿no? Porque muchas veces puede pasar de que, por ejemplo, en la próxima clase que tenemos nuestro taller, no haya el tiempo de hacer el dibujo. Pero siempre es bueno que nosotros vayamos haciendo los dibujos cuando estemos estudiando para entender la forma del terreno y sobre todo para cuando calculemos las cotas nos demos cuenta de errores que probablemente tengamos. Ah, es que este punto, esta cota de este punto me dio más abajo de mi punto inicial y no tiene sentido porque iba subiendo. ¿Sí? Todas esas cosas nos podemos ir dando cuenta. No necesariamente, digamos que tenemos que encontrar el error así de una en los cálculos, sino que analizando esas cosas nos damos cuenta de esos errores. Entonces, aquí, si ustedes miran, esta con esta, entonces vamos subiendo, esta con esta probablemente vamos bajando, después esta con esta, lo mismo, la primera es mayor que la segunda, entonces vamos subiendo, esta con esta, lo mismo, ¿sí? Entonces vamos subiendo y así vamos poniendo o vamos haciendo nuestro dibujo, ¿bien? Una vez ya hemos hecho eso, ¿sí? Acuérdense que esto es opcional. Opcional. ¿Listo? Opcional, yo lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Una vez tenemos eso, lo que hacemos es ir calculando esas diferencias de alturas entre todas las vistas. Ojo, entre las vistas. Entonces, de nuevo, volviendo al ejemplo de TBM1 con el punto A. Entonces, acá tenemos TBM1, ¿sí? Y acá el punto A. Entonces, tome una lectura de 1.603 y una lectura de 1.001 y lo que voy a hacer es como calcular ese cambio. Entonces, 1.603 menos 1.001 y ese cambio me va a dar lo que está acá, que es 0.602. Ese número a mí me está diciendo que yo de TBM1 a A estoy subiendo 0.602 metros, es decir, 60 centímetros. ¿Listo? Entonces yo voy a ir calculando esas diferencias para cada una de las vistas. En el siguiente punto que tenemos, entonces acá está A y acá debería estar CP. Bueno, entonces, entre A y CP tenemos una lectura de 1.001 y 1.367. Entonces, cogemos la de 1.001 menos 1.367 y calculamos esa diferencia que en este caso nos da negativa. Aquí es muy, pero muy, muy importante que ustedes mantengan el signo de ese número. ¿Bien? Manténganlo. ¿Por qué? Porque las fórmulas están estandarizadas, entonces simplemente al mantener esos signos y al decir
que estoy bajando con un signo negativo, en la fórmula va a entrar el más por el menos y resta en la cota. Ya vamos a ver la fórmula como tal. Pero deben saber en este punto que debemos mantener el signo siempre, 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 porque eso es lo que identifica si estamos subiendo o estamos bajando. Bueno, ¿listo? ¿Clarísimo? Entonces, esto en términos generales, ¿cómo se vería? Yo lo que voy a hacer es coger mi cartera de mi ejercicio, que es lo que va hasta aquí, ¿cierto? Es esto que va hasta aquí, y le voy a añadir 3 columnas. ¿Bien? Piénselo esto como si fuera un Excel. Estamos aquí haciendo como un Excel más o menos. Entonces, le añado 3 columnas. Una columna que identifique aquellos puntos que suben, que hay subidas en el terreno. Otra columna que identifique cuando hay caídas, cuando hay bajadas. Y otra columna que en donde vamos a calcular la cota como tal. Entonces, siguiente paso, vamos a ir calculando la diferencia entre cada una de las vistas. Entonces, vamos a coger 1.603 menos 1.001. Aquí la idea es aprenderse la siguiente frase. La del punto menos la anterior. ¿Listo? Entonces, perdón, la anterior menos la del punto es al revés. Entonces, la anterior, la vista inmediatamente anterior en este punto A es la vista atrás del punto TBM1 menos la de ese punto que es esa vista intermedia en A. Entonces, la anterior menos la de este punto. Y eso a mí me genera este RICE .602 que ya le hemos calculado y simplemente lo va a poner en esta columna de acá. Bueno, ahora, la del punto CP sería la anterior menos la de ese punto. 1.001 menos 1.367. ¿Ven? Entonces eso me da una caída o una bajada de menos 0.366. Ahora, el siguiente punto sería B, ¿no? Entonces, para B, ¿cómo creen que sería? La anterior menos la de ese punto. ¿Pero cuál es la anterior? Exacto, la vista atrás. ¿Por qué? Porque en ese momento yo ya hice un cambio de armada. Entonces, yo ya le dije al cadenero que se quieto ahí, fui, moví mi nivel, tomé la vista atrás. Entonces, esa inmediatamente anterior de ese punto B es la vista atrás en el punto CP. ¿Listo? Entonces, la anterior menos la de ese punto. Eso me da una subida de 0.464. ¿Bien? La del punto CP2, la anterior menos la de ese punto, me da una subida de 0.094. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Ya hicimos para CP, ahora vamos para C. En C, entonces es la anterior, la inmediatamente anterior, menos la de este punto. Y calculo ese RICE. Ahora, la anterior menos la de este punto. Y calculo esta caída, 1.381. La anterior menos la de este punto. ¿Sí? Aquí fíjense que en esta armada no hay vistas intermedias. Entonces no siempre son necesarias estas vistas intermedias. Entonces, la anterior menos la de este punto. La anterior menos la de este punto. Y así voy a ir calculando cada una de las subidas o las bajadas. ¿Bien? ¿Claro? Señor. ¿Para qué se utilizan? Entonces, supongamos que yo estoy levantando aquí las diferentes alturas dentro de este salón. Y de repente me dicen, ay, es que también necesito saber cuál es la cota de allá a la esquina, allá en ladrillo, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera tomar esa cota, ese punto, me tocaría en una armada de aquí, voy, salgo y armo otra armada por allá para alcanzar a coger ese punto. Pero si yo tengo una armada desde acá, sin necesidad de irme hasta allá, afuera, yo puedo tomar esa vista, ¿sí? Yo puedo tomar esa cota, desde acá lo estoy armando. Entonces tomé, por ejemplo, una vista atrás allá o una vista atrás acá y puedo mandar al cadenero, le digo, oiga, ¿sabe qué? Váyase para allá y yo necesito tomar ese punto ahí.
Entonces, desde acá mismo, ¡tin!, la tomo y no tuve que desplazarme hacia allá. Entonces, esa es una manera de tomar las lecturas en puntos de interés donde quiero saber las cotas sin necesidad de tener que trasladarme hasta allá. ¿Y qué es lo que pasa? Esto tiene un efecto y es que me estoy ahorrando el número de armas, ¿cierto? Porque en vez de tener que cambiar aquí, ir por allá, tomar y después devolverme, pronto me estoy ahorrando hasta 2 armadas. Eso tiene un efecto dentro del error que estamos cometiendo, porque cada vez que nosotros medimos, lo estemos haciendo intencionalmente o no, van a haber errores. Y eso es lo que vamos a hablar al final de esta clase, cómo ir reduciendo un poquito los errores cuando estemos tomando información en altimetría. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, ustedes acá, ¿cuántas armadas tenemos en este ejercicio? 4. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 5. A ver. ¿Cómo reconocemos las armadas? Entonces, una armada tiene una vista adelante, puede tener sí o no, o de manera opcional, las vistas intermedias y una vista adelante. Eso es. Entonces, una vista atrás, intermedia, adelante. Una vista atrás, intermedia, adelante. Una vista atrás, adelante, intermedia, adelante. Una vista atrás y una adelante, y una vista atrás y una adelante. Entonces tenemos 5 armadas. Bueno, eso es importantísimo que lo conozcamos también. Ya lo vamos a ver en un par de ejercicios más adelante. Pero es fundamental que sepamos reconocer cuántas armadas hay dentro de ese levantamiento. ¿Por qué? Porque al final nuestras correcciones de potenciales errores que tengamos están basados en ese número de armadas. Entonces, si no sabemos exactamente cuál es el número de armadas, no vamos a poder corregir de manera correcta. ¿Listo? Bien, entonces, ya calculamos los rise and falls. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora es tiempo de determinar las cotas. Entonces, ¿cómo vamos a determinar las cotas? Es simplemente una fórmula que es la cota del punto anterior más el rise o el fall. Es decir, usted lo quiere mirar de esta manera. Cota de I es igual a la cota de I menos 1 más el rise o el fall. Entonces, ¿qué significa que yo tenga aquí el rise y el fall? Si me da positivo, simplemente lo reemplazo positivo y me va a dar o me va a sumar. ¿Sí? Si tengo el fall, como tengo el número negativo y con el signo negativo, más por menos, menos. Entonces va a restar, va a empezar a restar. ¿Listo? Entonces por eso es fundamental, pues muy importante que tengamos ese número del rise o el fall con el signo apropiado. Bueno, esto visto en términos prácticos, ¿qué sería? La cota de A es igual a la cota de TBM1 más, en este caso, el rise. ¿Listo? Entonces, 40,825, le sumo esto y me da esto. ¿Bien? La cota de CP es igual a la cota de A más el fall. Entonces, esta cota le sumo esto y me da esto. La cota de B es igual a la cota de CP más el rise. Entonces, sumo esto y sumo esto. La cota del otro CP es esta más esta y nos da esto. Entonces es la cota de B más el rise. La cota de C es igual a la cota de CP más el rise. La cota de CP del otro CP es la cota de C más el fall. La cota de D es igual a la cota de CP más el rise. Y la cota de TBM2 es la cota de D más el rise. Perdón, el fall. El fall. ¿Listo? Dime. Claro. Voy a borrarles esto acá para que no. Ay.
para que lo puedan ver mejor. ¿Listo? Igual esta presentación pues va a estar en neón para que la repasen y demás. ¿Listo? ¿Clarísimo? Generalmente, como les digo, a ustedes les parece mucho más fácil este método, ¿sí? Por alguna razón. A mí me parece mucho más intuitivo el otro porque yo veo como las subidas y bajadas gráficamente. ¿Sí? Entonces, mírenlo y utilicen el que mejor les parezca. Les debe dar exactamente igual, no se preocupen. Listo. Entonces, si yo les digo, ustedes aquí que identifican esto que es un circuito o una red de nivelación. ¿Una red de nivelación? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien dice que es circuito? Por eso que dijimos que normalmente queremos hacer los levantamientos o en una red de nivelación o en un circuito de nivelación. La diferencia de uno con el otro es que en la red empezamos en un punto y terminamos en otro, y en el circuito empezamos en un punto y terminamos en el mismo punto. Entonces, ¿esto qué es? ¿Red o circuito? Red. Empezamos en TBM1 y terminamos en TBM2. Son puntos totalmente diferentes. Bueno, ténganlo ahí en cuenta también. Ahora, esto no es simplemente coja los datos, calcule y ya está, entregue. Esto tiene un tema de verificación si nosotros hicimos el procedimiento adecuado, si hicimos las sumas bien, si hicimos las restas bien. Entonces, yo les voy a ir dando tips para que ustedes puedan ir haciendo los chequeos a medida que van tomando la información y calculando las cotas. Uno de los tips que ya les di, la de vista superior menos la vista media, y le restamos la diferencia entre la media y la inferior, que es lo que van a hacer, o lo que ya hicieron el día de ayer, o lo que van a hacer cuando estén tomando la información. Ahora, una vez hicimos el método del rise and fall, una vez, o el método de la altura del plano de colimación, y te queremos verificar si todos los datos que tomamos o todos los datos que calculamos están bien, lo podemos hacer con lo que llamamos el chequeo de cartera. ¿Qué es el chequeo de cartera? Es simplemente una condición y es, vamos a tomar la sumatoria de las vistas atrás, es decir, vamos a tomar todas estas y las vamos a sumar entre ellas, 1.603 más 1.761 más 1.272 más 1.979 más 0.772, y a eso, lo que nos dé ese número grande, le vamos a restar las sumatorias de las vistas adelante, es decir, 1.367 más 1.203 más 2.291 más 0.646 más 3.03, y eso lo restamos acá, esto acá y eso acá. ¿Listo? Entonces, la diferencia de esas dos sumatorias nos deberían dar exactamente igual a tomar la última cota y restarle la primera cota. ¿Listo? Entonces cogen, suman todo eso, todas las vistas atrás, todas las vistas adelante, coge la última cota y le restan la primera cota. Tiene que ser exactamente igual. Si les da .001, les tiene que dar el otro lado .001. ¿Listo? Exactamente igual. ¿Por qué? Porque a la final, este chequeo de cartera refleja todo lo que yo hice de calcular subidas y bajadas. Entonces, todas las vistas atrás y las vistas adelante, a mí me calculan esas subidas y bajadas. Entonces, yo verifico que efectivamente lo que tomé de la información y después calculé en las cotas tengan sentido. ¿Listo? Entonces, paso 1, calculo rise and fall. Paso 2, hago chequeo de la cartera. Resumido, calculo las cotas. Tercero, hago chequeo de la cartera. ¿Bien? Ahora, este ejercicio que yo les acabé de hacer,
o les que acabé de mostrar, es un ejercicio un poco mentiroso y les ofrezco disculpas por ese ejercicio mentiroso. ¿Por qué es un ejercicio mentiroso? Porque realmente, si uno mira, en la vida real, cuando nosotros hacemos los levantamientos, si tenemos una red de nivelación, vamos a empezar en un punto y vamos a terminar en el otro punto, ¿cierto? Y idealmente, esos dos puntos deberían tener cotas conocidas. ¿Por qué? Si yo conozco la cota inicial y la cota final, una vez yo tome todos los puntos en el intermedio y llegue a ese segundo punto, ¿qué debería pasar con esa cota que yo calculo de ese segundo punto? Idealmente, ¿qué debería pasar? Ya me la dieron, o sea, tengo este punto y tengo este punto y tomé un poco de lecturas por acá en la mitad, calculé las cotas y dije, ¿sabe qué? Voy a calcular la última cota mía con base en las mediciones que yo tomé. Entonces, al llegar a ese último punto, idealmente, ¿qué debería pasar? Que yo llegue con la misma cota, ¿cierto? Entonces, si yo empecé desde acá, ya tenía la cota, levanté todos esos puntos y calculo la de ese punto, idealmente yo debería llegar con esa misma cota. Pero generalmente no van a llegar con la misma cota. Cualquier persona, el topógrafo más experto del mundo nunca va a llegar con la misma cota. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos, un paso adicional, es después de que tenemos las cotas y encontramos un error, lo corregimos. ¿Listo? Entonces, con este ejercicio es como irles introduciendo de a poquitos todas las cosas que vamos haciendo. Entonces, lo primero es que para este ejercicio en específico les piden determinar las cotas de todos los puntos y tienen que saber que el error admisible es más o menos 9 milímetros. Es decir, si ustedes llegan con la cota que les dan aquí, ¿cierto? Esta cota del punto 2, y se pasan hasta 9 milímetros por encima o les faltan 9 milímetros por debajo, están bien y pueden corregir. Si no, no podrían corregir eventualmente. Bueno, entonces, pregunta del millón. ¿Cuántas armadas tengo aquí? ¿3 armadas? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien en desacuerdo? ¿Listo? Una armada. Vista atrás aquí. Esta es vista intermedia. Esta vista intermedia y esta vista adelante. ¿Listo? Fíjense que aquí hace el punto de cambio, que es este mismo acá, este punto C. Aquí. ¿Listo? Esta es una vista en planta. Es decir, como si la estuviéramos viendo desde arriba, todos los puntos que estamos tomando. Siguiente armada. Vista atrás, vista intermedia, vista adelante. Aquí. Y la última armada es esta. ¿Listo? Ya van a ver porque eso es fundamental. Entonces, nosotros, en este punto, deberíamos ya saber cómo utilizar todas estas lecturas y ponerlas en una cartera. Bueno, ¿se sienten en la capacidad de hacer eso? ¿O lo vamos haciendo? ¿Bajemos o qué? Ahí más o menos por encima. Entonces vamos a hacer. Entonces, aquí generalmente uno hace una tabla que es punto. Creo que me quedó muy grande. A ver. Entonces, punto. Vista atrás. Vista intermedia. Y vista adelante. Bueno. Entonces, punto. TBM1. Que es el que empezamos. Entonces, ¿tenemos una vista atrás o qué tipo de vista? ¿Una vista intermedia o una vista adelante? Atrás, ¿cierto? Entonces, es atrás, como todo circuito o toda red empieza en una vista atrás y en una vista adelante, esa lectura de esa mira, en ese punto la vamos a poner acá, 2.191. ¿Listo? Ahora, el punto A. El punto A es una vista atrás, intermedia o adelante. Intermedia, ¿listo? Entonces, ese valor de 2.505 lo vamos a poner acá, 2.505. Y aquí vamos a decir, este es el punto A. Ahora, punto B.
Vista atrás, intermedia o adelante. Uy, el salón dividido. ¿Intermedia o adelante? Intermedia o adelante. Dígame. Intermedia. Es una intermedia. ¿Por qué no es una adelante? Porque ahí no hacemos el cambio de la armada. Fíjense que ahí no vamos a hacer el cambio de la armada. Aquí hay otra lectura que es esta de acá. Que ahí en específico sí hay otra lectura en ese punto. Entonces, todos los puntos donde yo tenga dos lecturas son puntos de cambio. Entonces, en este caso, la B va a ser 2,325. El punto C. ¿Atrás, intermedia o adelante? Adelante, ¿cierto? Entonces, 1,496. Y atrás, exactamente, sería una vista adelante y una atrás. Entonces, atrás es 3,019. Ahora, punto D. Intermedia, ¿todos de acuerdo? ¿Sí? D, dedo. Entonces, intermedia, 2,513. E, adelante, adelante y atrás. Entonces, adelante sería 2,811, ¿cierto? Y 1,752. Y el punto TBM2, atrás, intermedia o adelante. Adelante, 3,824. Y ahí ya hicimos la cartera. ¿Listo? Entonces, idealmente, ustedes deberían el miércoles o el viernes tomar los datos de esta manera. Idealmente. ¿Sí? Hay personas que me dicen, no, lo que pasa es que me parece mejor tomarlo de chorro. Bueno, tómelos de chorro, pero después, para hacer los cálculos, es mucho mejor tenerlo así. ¿Bien? Preguntas hasta acá. Orlando, no he entendido nada de lo que usted me dijo en esta clase. Es un comentario válido en este momento. No en 4, pero sí en este momento. Dígame. Cuando hay dos vistas intermedias se restan entre ellos para hacer el... Ya vamos a ir hasta allá. Ya lo vemos. Ya vamos a hacer ese caso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Clarísimo? Entonces, esto en términos prácticos, voy a ahorrar esto, es lo que acabamos de hacer acá. ¿Listo? Fíjense que es lo mismo que acabamos de hacer ahí. Entonces, simplemente vamos organizando los datos. Si todavía no se siente la capacidad de coger un ejercicio y volverlo cartera, por favor, practíquelo. ¿Listo? Muy, muy importante. Entonces, paso 1. Calculamos los rise y los falls de ese punto. Entonces, a TBM1 no le vamos a calcular nada, ¿cierto? Porque tenemos ya la cota de ahí. ¿Listo? Entonces ya tenemos la cota ahí, no lo queremos tocar y empezamos además la red ahí. Entonces, siguiente punto, punto A. Punto A, entonces la anterior menos la de ese punto me da este fall. ¿Listo? Ya vamos para ahí. Punto B, la inmediatamente anterior, ¿cuál es? La de A, ¿cierto? Entonces, la de A menos esta nos da este de acá. ¿Listo? Siguiente. La de B, el punto C, será la de B menos C, nos da este raíz de acá. Punto D. Entonces, ya no es la vista adelante, sino utilizamos la atrás en C, menos 2,513, y nos da 0,56. La de E, 2,513, menos 2,811, menos 0,298. La de la de TBM2. Tenemos la de E, la atrás, menos 3,824 y nos da menos 2,072. ¿Listo?
¿Clarísimo? Si ponemos un ejercicio en este momento, ¿se siente la capacidad de hacerlo sin problema? ¿Sí? Qué bueno, porque eso es lo que vamos a hacer el jueves. ¿Listo? Hoy no. Hoy lo vamos a tomar con calma, vamos a aprender bien y el jueves sí hacemos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, siguiente paso sería calcular las cotas, ¿no? Entonces, cota de TBM1 ya la teníamos. Le sumamos este FOL y nos da esta. Cota de A más este RICE nos da esta. Cota de B más este RICE nos da la de C. Cota de C más el RICE nos da la de D. Cota de D más el FOL nos da la de E. Cota de E más el FOL nos da la cota de TBM2. Entonces, ¿qué notan ustedes acá con esa cota de TBM2? ¿Cuánto era la que nos habían dado? ¿Se acuerdan? 48,710. ¿Qué quiere decir eso? Hay un error. Partamos de eso. El primero es que tenemos un error. Esa es la afirmación más cierta que se puede decir en este momento en cualquier parte del mundo. Aquí tenemos un error. Ahora, de ese error, ¿cuánto es el error? 6 milímetros, ¿no? Porque teníamos, llegamos con una cota de 48,704 y teníamos que llegar a una cota de 48,710. Es decir, tenemos un error de 6 milímetros o nos faltan 6 milímetros para llegar a esa cota ideal, que ya sabemos. ¿Bien? Entonces, nuestro error acá es 6 milímetros. ¿Y esos 6 milímetros están dentro de nuestro error admisible o no están dentro de nuestro error admisible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Está o no está? Está, ¿no? Porque habíamos dicho que nos podíamos equivocar hasta 9 milímetros. Nos podíamos equivocar hasta 9 milímetros. Nos equivocamos solo en 6, entonces estamos bien. ¿Qué pasa si en alguna situación les da por encima ese error admisible? Si ustedes están midiendo, les toca volver a medir. Eso por un lado. Si alguien más les midió, oiga, vaya y repítalo porque. ¿Sí? Y si están haciendo los cálculos, pues no podrían hacer los cálculos porque están por encima del error admisible. ¿Listo? ¿Ustedes se imaginan que el ejercicio del parcial esté por fuera del error admisible? ¿No? ¿No se imaginan? ¿Qué harían? Me dicen, Orlando, eso no se puede hacer. Muy bien, tomen sus 5. Claro, porque esa es la respuesta correcta. No se puede hacer. Porque midieron mal. Seguramente era un javeriano el que estaba midiendo. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es lo que uno tiene que ir mirando. Entonces, ahora, ¿qué nos faltó hacer en este ejercicio acá? ¿Qué nos ha faltado hacer? El chequeo de la cartera, ¿cierto? Entonces, tomamos las vistas atrás, las sumamos entre ellas, las vistas adelante, tomamos la última cota, la calculada, y le restamos la primera cota. ¿Listo? Pero yo les voy a añadir otra condición dentro de ese chequeo de la cartera, para que una vez ustedes vayan chequeando si el cálculo del rise and fall estuvo bien o no. Entonces, además de cumplir estas dos condiciones, de que las vistas atrás, la sumatoria de las vistas atrás, sea menos la sumatoria de las vistas adelante, sea igual a la última cota menos la cota inicial, también chequeen que la sumatoria de los rises les den igual a la suma, esa condición les dé igual a sumar los rises entre ellos y sumar los falls entre ellos. ¿Listo? Todo eso les debería dar igual.
Exactamente igual. ¿Mm? Señor. Bueno, por ejemplo, cuando va haciendo de su materialista atrás, su materialista adelante, y una de las cosas, y no hace los rayos. Está bien, pero es como una seguridad para usted de que está haciendo las cosas como son. ¿Listo? Ahora, ya sabemos que tenemos un error, ¿no? Que es 6 milímetros. ¿Qué vamos a hacer con ese error? Entonces aquí es cuando yo les decía que es supremamente importante que nosotros sepamos cuántas armadas hay en el levantamiento. ¿Por qué? Hay dos formas de corregir. Una es decir la forma sabia y la forma más específica. Son mis nombres. No hay ningún texto que diga tal cual eso. Pero para mí, la forma sabia es simplemente reconocer que tengo un error, soy un humano y cometo errores por mi culpa, por mi gran culpa, pero no sé exactamente dónde cometí el error, porque no sé si fue la primera armada, no sé si fue la segunda armada, no sé si fue la tercera armada, pero tengo que corregir ese error. Entonces, la forma sabia es decir, ¿sabe qué? A cada una de las armadas le voy a corregir lo mismo. ¿Listo? Entonces, si tengo 6 milímetros, tengo que corregirle un pedacito a cada armada, porque no sé específicamente dónde cometí ese error. Entonces, nuestra corrección va a ser el error sobre el número de las armadas. En este caso, 6 milímetros, dividido en cuántas armadas? 3. Eso quiere decir que a cada armada le voy a corregir 2 milímetros. ¿Listo? La forma específica, no vamos a hablar de ella todavía. Bueno, pero esta es la forma, esa forma específica nos va a servir no solo para la parte de altimetría, sino para otras cosas. Entonces en su momento la vamos a hablar, pero para que lo sepan, forma sabia y forma específica. Entonces, la forma sabia, error sobre el número de armadas, por eso es que es tan importante que sepan cuántas armadas hay en el levantamiento. Y entonces ya sabemos cuánto le vamos a corregir a cada armada. Ahora, hay un tema en específico y es que yo lo que quiero corregir no son las lecturas de la mira, ¿no? Que ya las medí, no pasa nada. Lo que quiero corregir, al final a mí lo que me importa de todo el ejercicio son las cotas. Entonces voy a corregir las cotas. Entonces voy a corregir todas las cotas de cada armada. Pero aquí hay algo muy importante. Y es que en altimetría el error es acumulativo. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo el levantamiento y cometí un error en la primera armada, ese error, sin discusión, yo lo voy a ir cargando por todo el levantamiento. ¿Sí? Porque ya la embarré. ¿Sí? El de la mira no se quedó quieto y dele ahí, y entonces el pulso no le funcionaba ese día, se había tomado como 3 tazas de café, y entonces dele ahí, y entonces no se podía quedar quieto. Eso nos generó un error. Y si fue la primera armada, lo vamos a tener que cargar por todo el resto del levantamiento. Entonces, como eso pasa en nuestros levantamientos, lo que hacemos es corregir acumulativamente. Entonces, ya sabemos que a cada armada le vamos a corregir 2 milímetros, pero entonces en este caso lo que haríamos es a las cotas de los puntos de la primera armada, que son las cotas del punto A, del punto B y del punto C, le vamos a corregir 2 milímetros. A las cotas de la segunda armada, que es el punto D y el punto E, le vamos a corregir no 2, sino 4. ¿Listo? Los 2 de la primera armada y los 2 de esta armada. ¿Bien? Ahora, para el punto TBM2, que es la única cota que determinamos en esa tercera armada, le vamos a corregir los 2 de la primera armada, los 2 de la segunda armada y los 2 de esa armada. ¿Listo? Eso en términos prácticos, ¿cómo se vería? De esta manera. ¿Listo? Entonces vamos a crear otra columna que se llame ajuste a todas las cotas de la primera armada, ¿cierto? Acuérdense que esto es primera armada, armada 1, armada 2
y armada 3. Entonces todas estas cotas le ajusto 2 a estas 4 y a estas 6. ¿Listo? ¿Por qué positivo? ¿Por qué ese ajuste es positivo? Exactamente, nos dio el valor menor, entonces tenemos que subir todo para que nos llegue a la 710. ¿Listo? Entonces todos suman, ese ajuste todos suman. ¿Bien? ¿Preguntas? Si uno se pasa, entonces sería restarle, que es el caso del próximo ejercicio. Bueno. ¿No? ¿Preguntas? Señor. Profe, no, Orlando. Entonces, ¿cuánto fue nuestro error total? 6 milímetros, ¿cierto? Entonces, sabemos que ese error lo tenemos que repartir entre el número de armadas, ¿cierto? Porque no supimos exactamente dónde fue que cometimos el error. Entonces, cogimos esos 6, lo vimos en el número de armadas, que fueron 3. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que a cada armada le tenemos que corregir 2 milímetros, ¿sí? Pero si yo le corregí a la primera armada, le corrijo esos 2 milímetros, ¿listo? A la segunda armada, yo le corrijo los 2 milímetros de esa segunda armada, pero también le tengo que sumar los 2 de la anterior, ¿cierto? Porque es un error que yo cometí antes y que lo vengo cargando. Entonces, es 4 en ese caso. Y en la última armada, pues serían 6. Los 2 de esa armada y los 4 de las 2 armadas anteriores. ¿Proporcionalmente a qué? Al número de armadas. Sí, sí. Exactamente. Eso le da el error, la corrección que tiene que hacer por cada armada. ¿Listo? Son 2 milímetros. ¿Bien? ¿Clarísimo? Bien. Ahora vamos a seguir con otro ejercicio. Y este es un ejercicio donde utilizamos una figura que es importante en el levantamiento de diferentes alturas, que es la mira invertida. Muchas veces yo quisiera conocer, por ejemplo, la cota de esta esquina acá, aquí arriba. Pero ¿cómo lo hago si estuviese haciendo el levantamiento normal? No lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, en ese caso, utilizamos las miras invertidas. Esto es particularmente importante cuando queremos conocer, por ejemplo, las cotas de los puentes, ¿no? Por debajo. Y que no pase como en la autopista norte, que van a pasar los camiones y se quedan trabados ahí. ¿Sí? Oye, no sé si se acuerdan que el año pasado fue que estaban trasladando un helicóptero en cama baja y terminó el helicóptero por la mitad porque fue a pasar por debajo un puente allá en la autopista norte y se quedó y se dañó todo. Exacto. Entonces siempre pasa, siempre pasa. Entonces por eso para nosotros es particularmente importante conocer las cotas de estos puntos en los puentes. Ahora, si ya son muy altos, pues obviamente es más difícil el acceso y demás en los levantamientos, pero en algunos casos sí lo podemos hacer en un levantamiento normal como si estuviéramos acá. O, como les digo, si yo quisiera saber la cota de algún punto del techo, lo puedo hacer simplemente cogiendo la mira, invirtiéndola y tomando la lectura. Bueno, me hiciste cara de que no me entendiste. No, o sea, la mira, volteándola y la pongo en el techo. Ahora, es muy importante que sepamos que en esos puntos de mira invertida no podemos hacer puntos de cambio, o no deberíamos. Puntos de cambio. No los deberíamos tener. ¿Por qué? Hay una razón muy específica para eso, y es que, imagínense, si nomás, ustedes cuando van al laboratorio, se toman 3 tazas de café y no paran así. Imagínense tratando de tener una mira más alta así. Se van a encalambrar a los 2 segundos. Entonces, mientras hacen el cambio, pues simplemente van a tener error. Les va a tocar bajar los brazos en algún momento. Y entonces, en el momento que bajen esa mira, que la muevan y están haciendo el cambio, bailas. ¿Listo? Entonces, traten de que solo sea como detalles. Ahora, pregunta del millón. ¿Cuántas armadas tenemos acá?
2. Bien. Entonces, atrás, atrás, intermedia, adelante, atrás, intermedias y adelante. Bien. De nuevo, cojan estos ejercicios, trátenlo de convertir en cartera. Esto es más o menos como lo siguiente. Ahora, ¿qué nos dicen acá también? Las dos cotas, TBMA y TBMB, y queremos calcular las cotas de todos estos puntos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos toda la información en forma de cartera y empezamos. La anterior menos la de ese punto. Ah, bueno, otro punto, otra cosa importante, es que siempre que vayan a registrar esas miras invertidas, las registren como negativos. ¿Listo? En la toma de información. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí sí es un poco más claro el método de plano de colimación para entender por qué los ponemos negativos. Si yo tengo un punto acá, ¿cierto? Tengo el nivel, tomo esa vista atrás, por ejemplo, y después tomo una vista intermedia, aquí. Entonces, para el cálculo de cota será esta cota de acá, subo al plano, me desplazo por el plano y tengo que subir aquí. Si yo registrara esta lectura como número positivo, ¿qué pasa? Él me va a reflejar como si fuera hacia abajo, ¿no? Porque la fórmula es más vista atrás, menos vista adelante o vista intermedia. Entonces, en el caso que yo utilice la mira invertida para tomar ese tipo de información, entonces lo que tengo que hacer es registrarla como negativa para que me suba. ¿Bien? ¿Todos claros? ¿Sí? Entonces, siempre, siempre, siempre mira invertida negativa. Bueno, mira invertida la pongo como negativa. Entonces, la de atrás menos esto. Entonces, al tener ese menos, fíjense lo que va a pasar. A ver. Menos por menos da más y tengo un raíz de 4,3. Bien. Ahora, la anterior menos la siguiente, menos 3 menos 2 me da menos 5. La anterior menos esta me da un raíz de 4,332. La anterior menos esta me da esto. ¿Sí? Menos por menos da más, entonces aquí me da un ligero raíz. Y la anterior menos esta me da un fall de 5.1. Entonces, punto aquí importante es que no se vayan a asustar cuando estén haciendo esos cálculos de rise and fall y tengan miras invertidas, no se asusten por esos cambios tan gigantes. O sea, de que estoy subiendo 4 metros, pues obvio que está subiendo 4 metros porque está tratando de encontrar la cota de un punto alto. Entonces, eso generalmente va a estar por encima de los 2 metros. ¿Listo? Y que después tengo una caída de 5 metros. Claro, estaba en una cota alta y ahora va a bajar a un punto en el terreno. ¿Listo? Entonces, no se asusten si ustedes llegan a encontrar eso. Ahora, vamos a ver si me alcanza el tiempo. ¿Cómo vamos acá? Listo. Entonces, cotas. Cotas, ya sabemos, esta de acá, más esto de acá me da esto, esta de acá más esto de acá me da esto, esto de acá más esto de acá me da esto, esta de acá más esta de acá me da esto, esta de acá más esta de acá me da esto. ¿Listo? Ya lo sabemos. Ahora, ¿cuánto era la cota que teníamos? 19.144, 19.144, 19.144. Y si lo comparo con esto, ¿cuánto error tengo? 2 milímetros. ¿Y cuántas armadas tengo? Entonces, le corrijo 1 milímetro a cada una. ¿Estoy por encima o por debajo? Por encima. Entonces, en este caso, como estoy por encima, le tengo es que restar. Bueno, entonces a las de la primera armada le resto 1 milímetro y a las de la segunda armada le resto 2 milímetros, que es el primer milímetro de la primera armada más el milímetro de la segunda armada. ¿Bien? ¿Claros? Muy bien. En algunos casos, nosotros vamos a querer hacer un levantamiento
de cotas, pero vamos a tener grandes obstáculos. Grandes obstáculos puede ser un río. ¿Cómo hacemos para obtener las cotas de cada orilla de los ríos? Eso en un levantamiento va a ser muy difícil. Entonces, simplemente lo que hacemos es uso de este tipo de nivelación, que se llama la nivelación recíproca, que es simplemente yo me pongo de un lado del río, mido vista atrás, vista adelante. O sea, aquí en este lado mido la vista atrás y después la vista adelante. Después me voy al otro lado, mido la vista atrás, vista adelante, y esa diferencia de nivel la voy a promediar, porque en teoría me debería dar igual la diferencia de nivel, ¿no? Si estuviese todo bajo las condiciones ideales, me da todo igual. Pero la vida a veces no es perfecta y entonces me van a dar diferencias. Entonces lo que hacemos es promediarlo, que es lo que hacemos en esa fórmula que ustedes ven ahí. ¿Listo? Como para que lo tengan ahí si en algún momento de la vida se cruzan con una situación como esa. Rápidamente en estos últimos minutos. Como hemos visto, las cosas pueden salir mal. Y seguramente nos van a salir mal muchos levantamientos que hagamos de aquí en adelante, en el laboratorio, en la vida, ¿sí? Entonces, lo que yo he querido aquí un poco es resumirles cuáles son esos posibles errores que vayan a tener en sus levantamientos de esta semana. Vamos a tener errores en el equipo, errores en el terreno y errores de curvatura. Acuérdense que parte de lo que estamos haciendo nosotros es asumir que la Tierra es un plano, ¿no? Pero que dijimos que la Tierra no es plana. Bueno, entonces cuando hacemos levantamientos muy largos, pero que sean kilómetros y kilómetros, ahí sí ya tenemos que tener en cuenta el efecto de la curvatura. ¿Listo? Antes no es necesario. Ahora, errores en el equipo. Son errores propios del equipo que están fuera de nuestro alcance. Es decir, más que mandar el equipo a calibrar, cuando estamos tomando la información, no sabemos si el equipo tiene unos errores asociados. Por ejemplo, el plano de colimación, que es ese plano horizontal, totalmente horizontal, que hace el nivel cuando estamos imaginario, que hace el nivel cuando estamos tomando la información. Entonces, puede que internamente tenga algún desfase. Entonces, ese desfase a nosotros nos va a generar error en nuestra toma de información. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente lo que vamos a hacer es tratar de tomar las vistas atrás y las vistas adelante a la misma distancia, porque de alguna manera ese error se va a cancelar. ¿Listo? Porque si está torcido el plano, entonces si tomé la vista atrás, tiene este error, y en el otro lado, pues tiene este error. Entonces se cancelan si están a la misma distancia. ¿Listo? Entonces traten, yo sé que a veces no es posible, pero traten lo más que puedan en tener la misma distancia del equipo a la vista atrás y del equipo a la vista adelante. Bueno, paralaje, eso es algo que les estaba pasando mucho ayer, que es que no alcanzan a ver las cruces en el equipo. Entonces, el error de paralaje, lo que pasa es que teóricamente yo debería estar viendo por mi equipo estas cruces, ¿cierto? Y entonces no las veían. Tengo que simplemente ir ajustando. Se me descargó este bicho. Listo. Entonces, ¿cómo hago aquí para borrar todos los dibujos? Bien. Entonces, paralaje. Eso es uno que les estaba pasando ayer muchísimo. Defectos en el trípode. Defectos en el trípode está mal. Eso ustedes lo pueden controlar. Revisen el trípode, que les ajuste bien las tuercas, porque si ustedes arman, nivelan y después no está bien justica la tuerca y se les mueve, pues dañan todo el levantamiento. ¿Listo? No solo desarmada, todo el levantamiento porque ustedes no marcan por dónde van poniendo los puntos. Entonces no se pueden devolver a los puntos, les toca empezar de nuevo. Defectos en el equipo, y eso es algo muy importante porque acuérdense que estos equipos tienen un costo moderado. ¿Listo? Entonces, estos días anda como haciendo señas de que puede llover, de que no puede llover. Lleven una sombrilla, porque ustedes se pueden mojar y máximo les va a dar una gripita. ¿Sí? Máximo. Pero el equipo se moja y se daña completamente. Toca botarlo, prácticamente.
Entonces se puede mojar usted, pero el equipo no. Bien. Errores en el terreno, que el terreno sea inestable, fueron y armaron por allá en el camino pedroso que hay por el lado ahí subiendo por el bobo. Eso genera que pronto hayan errores porque no se clava bien el trípode. Entonces, mucho cuidado con eso. Manejo de los instrumentos. La verticalidad de la mira es muy, muy importante. Por favor, no pongan el que se ha tomado 5 tazas de café en el día, ¿sí? El equipo no está a nivel. Errores en la lectura. 1.823 y era 1.283, ¿sí? Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. Condiciones climáticas, ya se los dije, el efecto de curvatura y ya está. Bueno. Mejor dicho, Juan Pablo Montoya me queda en pañales. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima clase, el jueves. Con el taller, ¿no? Acuérdense, el taller, vamos a tener taller. ¿Cuál es la dinámica del taller? Simplemente vamos a ir poniendo ejercicios desde una dificultad parvulina, ¿sí? Entonces, muy, muy fáciles y vamos a ir incrementándole la dificultad. Ustedes tienen un tiempo determinado para hacer el ejercicio, subirlo a neón y damos la respuesta aquí, hacemos una retroalimentación y seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, listo, muchas gracias. Feliz día para todos.